Padre, alabamos, bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias. Gracias porque en esta hora nos permites acercarnos para aprender un poco más acerca de ti. Sé dando sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. Y Padre, que lo que aprendamos el día de hoy lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 4, Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 9 al 15, se titula Mujeres. Vamos a dar lectura a nuestra escritura. También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva, y cuando Eva fue engañada, pecó. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Muy bien, Pablo en la clase anterior les habló y nos habló de la importancia que tiene la oración, no solo en nuestras vidas como el medio a través del cual tenemos comunión con nuestro Dios, sino lo importante que es para que podamos vivir en paz con todos, y así como no queriendo, también nos habló de Jesucristo como el único y todo suficiente mediador que tenemos. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora da un giro su enseñanza y se dirigirá a las mujeres. ¿Qué les enseña? Vamos a ver. Primera de Timoteo 2:9 dice: también deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia? Bueno, y lo tenemos que preguntar porque cuando el Señor habla de Pedro es porque hay un Pedro. Y se les está hablando de la manera correcta en que deben vestirse, peinarse y adornarse, es porque las mujeres lo estaban haciendo mal. Es porque la iglesia se había convertido en una pasarela de moda, en el club al que vamos vestidos con la ropa más cara y de marca que podamos comprar, con peinados de salón y con nuestras mejores joyas, para que los demás vean la clase de personas que somos. Amén, dirá alguien. Les parecía correcto ir de manera ostentosa a la iglesia, pero eso hace que nos preguntemos cuál es la manera correcta de vestirnos para ir al culto. Ahora, antes de continuar tenemos que aclarar que está dirigido a mujeres porque ellas, de manera muy particular, eran quienes lo hacían de esta manera. Pero vamos el día de hoy a hablarlo en términos generales porque nos debe quedar claro, a mí me queda claro y a ti debería también quedarte claro que no solamente las mujeres lo hacen hoy en día, sino también los varones. Entonces vamos a hablar de manera general, aunque en realidad esta carta o esta porción de la carta está dirigida a las mujeres. Ahora, retomando, ¿cuál es la manera correcta de vestirnos para ir al culto? Pablo lo enseña y dice cuando escribe con decencia, sencillez y modestia. Ahora quiero que lo pienses un instante. Piénsalo porque no nos dice que con traje y corbata a los hombres y de vestidos abajo de las rodillas y caras lavadas a las mujeres. No. Tampoco nos dice que en shorts o bermudas y playeras los varones y las mujeres con minifaldas o pantalones hiperajustados. Tampoco. Pero creo que lo primero que tenemos que entender es que simplemente nos dice de manera decente, sencilla y modesta, porque eso dependerá en gran manera del lugar y el contexto en el que vivamos. ¿A qué me refiero? Existen iglesias que por el lugar y contexto religioso no permiten que sus congregantes vayan el domingo a la iglesia si no siguen un código muy estricto de vestimenta en el que, por ejemplo, los varones
No se pueden presentar si no lo hacen con traje y corbata, zapatos perfectamente limpios y boleados, cabello corto, sin barba, y si usan bigote debe estar perfectamente recortado. Las damas, las mujeres deben ir con vestidos largos a la rodilla y de mangas largas o 3/4 cuando menos. Ni pensar en los pantalones o jeans. Deben ir sin maquillaje, con el cabello largo, con velo y con zapatos bajitos, sin aretes a menos que sean broquelitos, sin collares ni alhajas. Hay iglesias que exigen que en su código de vestimenta aquellos que participan del servicio vayan vestidos de esta manera. Ahora, otras iglesias son menos estrictas en su manera de vestirse. Así que los varones pueden ir como quieran, pero siempre se les recomendará que eviten los shorts o bermudas y las playeras sin mangas. Y con las mujeres no es muy diferente. Pueden ir como ellas quieran, pero siempre se les pedirá que eviten ir con la ropa demasiado ajustada. Y es entonces cuando se relaja el código de vestimenta que nos encontramos con algunos vestuarios o vestimentas que no son como para ir a la iglesia. Quizás está bien para ir a un día de campo, para ir a un antro en la noche, pero no para la iglesia. Porque vemos a mujeres grandes y pequeñas, con pantalones súper ajustados y escotes demasiado pronunciados. Y a los varones igual, con pantalones o bien ajustados o en shorts y bermudas, y con las camisas abiertas hasta el ombligo o con las camisetas largas. ¿Qué es lo correcto? Pablo me dice algo decente, sencillo y modesto. ¿Por qué? ¿Por qué lo pide así? Verso 10. Al contrario, la gente debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Si deseamos ser admirados, si desean mujercitas ser admiradas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, la admiración que debemos generar o que las mujercitas deben generar no debe estar basada en la ropa que usamos, en la apariencia que tenemos o proyectamos, en nuestra belleza exterior, no, sino en las buenas obras que hacemos, en la bondad que manifestamos, en la generosidad con la que damos, en la amabilidad y cortesía con la que nos tratamos, con el amor con el que amamos. No en la ropa que llevamos, no en los zapatos con los que nos calzamos, no en el teléfono que usamos, no en las joyas, relojes, aretes, cadenas, pulseras, anillos que nos ponemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera de todos aquellos que aman y respetan a Dios. Ahora piénsalo. Piénsalo porque, en primer lugar, lo que nos enseña Pablo es que no podemos evitar los estereotipos. Eso es lo que nos dice cuando dice cómo se espera de las mujeres que aman y respetan de Dios. Ese cómo se espera me habla de ese estereotipo del cual no nos podemos desprender. Así que lo que se espera de aquellos que amamos a Dios y lo respetamos es que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no vestía con vestido ostentoso, ni se adornaba con los adornos con que lo hacían los ricos y poderosos. Él mismo se los dijo a aquellos que salieron a ver a Juan el Bautista, contemporáneo suyo. Mateo 11:7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? Y aquí viene: ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? De manera que debemos vestirnos siguiendo el consejo de Pablo. ¿Cómo? De manera decente, sencilla y modesta, sin que llamemos la atención de los demás por lo que llevamos, sino por lo que hacemos, teniendo cuidado de no convertir a nuestra iglesia en impresionantes desfiles de modas en las que los hermanitos van a exhibirse. Mientras lo piensas, quiero leerte el siguiente comentario. Al parecer, algunas mujeres cristianas buscaban ganar el respeto por parecer hermosas más que por parecerse a Cristo en su carácter.
Algunas quizás pensaban que podrían llegar a ganar a sus esposos no creyentes por medio de su apariencia. No es contrario a las escrituras que una mujer quiera ser atractiva. La belleza, sin embargo, empieza dentro de la persona. Un carácter gentil, modesto, amoroso, da una luz al rostro que no puede ser duplicado ni por el mejor cosmético ni por la mejor joya del mundo. Un peinado cuidadoso y un exterior muy bien decorado es una apariencia artificial y fría, a menos que esté presente la belleza interior. Muy bien. Verso 11. Continúa Pablo hablando a las mujeres y les dice: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseña. Ahora pasa del atuendo, del atavío, de la manera en que se arreglan, a la manera en que aprenden. Y les dice: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseña. ¿Cuál debería ser la manera de comportarse de las mujeres en la congre? Ellas debían aprender lo que se enseñaba con respeto y en silencio. ¿Por qué? Bueno, para poder entender estas instrucciones, debemos saber el contexto en que se dan. Lo primero que tenemos que saber es que en aquella época, a diferencia de la nuestra, a las mujeres no les estaba permitido el estudiar. De manera que la gran mayoría de ellas no sabían leer ni escribir y jamás habían estudiado ninguna porción de las escrituras. Habían oído hablar de ellas, pero nunca las habían estudiado de primera mano. Así que lo que en realidad Pablo les estaba ofreciendo era una oportunidad que nadie en aquella época les daba. Les estaba ofreciendo la oportunidad de estudiar, la oportunidad de aprender, la oportunidad de prepararse. Y debían hacerlo con respeto y en silencio. ¿Por qué? Bueno, con relación a esto de respeto y silencio, lo primero que debemos saber es que en la congre el salón se dividía en dos y de un lado se sentaban los varones y del otro las mujeres. Pablo les pide que aprendan en silencio para salvaguardar la orden para salvaguardar el orden a la hora de enseñar y evitar que las mujeres preguntaran a sus maridos lo que no entendían de un lado a otro, interrumpiendo o distrayendo a la hora de la enseñanza. En segundo lugar, lo hace porque sin conocimiento las mujeres eran presa fácil de los falsos maestros y judaizantes que habían atacado a la iglesia. Lo que menos quería Pablo era el que una mujer externara esas falsas enseñanzas a los demás. Por eso les pide que aprendan en silencio y con respeto. Ahora, no solamente les pide que aprendan en silencio y en respeto, sino que además, lo que menos Pablo deseaba era que enseñaran. Fíjate, verso 2. Y no permito que las mujeres se enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. No podían enseñar porque no tenían el conocimiento suficiente para hacerlo. No era una cuestión machista de que solamente los hombres saben y solamente los hombres enseñan. En aquella época, desgraciadamente, las mujeres no podían enseñar porque no tenían el conocimiento para hacerlo. Sus enseñanzas no eran confiables. Pero además, muchas de ellas, recordemos, que el ministerio de Pablo no solamente estaba dirigido a judíos, sino también a no judíos. Entonces, muchas de ellas habían sido rescatadas de otras formas de culto paganos. Y se corría el riesgo de que mezclaran las enseñanzas de los apóstoles con las doctrinas o con las ideas de esos falsos cultos de los que fueron rescatadas. Por eso Pablo les dice, mejor que no enseñen. Ahora, ¿qué sucede el día de hoy? La situación de la mujer ha cambiado como del cielo a la tierra. Desde hace años estudian, desde hace años se preparan y escúchame bien, son perfectamente capaces de enseñar la palabra de Dios. Precisamente por eso, esa es la razón por la que las vemos enseñando en nuestras escuelas dominicales, en nuestros servicios de jóvenes y en los grupos de mujeres que se organizan en nuestras iglesias.
Las cosas han cambiado. Pero Pablo no termina aquí, sino que continúa y nos dice que no permite que en la reunión general de la iglesia la mujer esté en una posición de autoridad tal que esté bajo sus órdenes, bajo la autoridad, los varones de esa mujer. Como dice, ni que les den órdenes a los hombres. Ahora piensa, Pablo con toda claridad manda que una mujer no esté en una posición de autoridad dentro de la iglesia que esté por encima de los hombres en general. De manera que existan pastoras, mujeres con la máxima autoridad en la iglesia, no es correcto. ¿Por qué? Porque Pablo no permite que la mujer le dé órdenes a los hombres. Esté en una posición de autoridad tal dentro de la iglesia que pueda ordenarles a los hombres lo que tienen que hacer. Verso 13. Porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. Ok. ¿Por qué no permite Pablo que la mujer tome un lugar de autoridad en la iglesia como pastora? Pablo lo responde, en primer lugar, que se debe a una cuestión de orden. Pablo nos dice, en primer lugar, que es una cuestión de orden. Dios creó primero a Adán y de Adán creó a la mujer. De manera que ella no puede estar por encima del varón como su cabeza, porque la cabeza de la mujer es el hombre y no al revés. Así que por orden de aparición la mujer no apareció primero, sino el varón. Lo segundo que Pablo argumenta es que en Edén no fue el hombre el que fue engañado por la serpiente, por Satanás, sino Eva, y que al ser engañada, pecó. Así que el pecado no entró por causa del varón, sino por causa de la mujer. Y como consecuencia de su desobediencia, es que ella se somete, ella se sujeta, ella se subordina a su marido. Y eso no ha cambiado. Entonces, una mujer que en lugar de dar órdenes debería estarse sometiendo, sujetando, subordinando a su marido, y que no es cabeza porque tiene por cabeza a su varón, ¿cómo es que se le va a permitir en la iglesia ejercer autoridad, una autoridad tal que pueda mandar gobernar a los varones? Ahora, yo te voy a decir algo, Podemos o no estar de acuerdo con lo que Pablo argumenta. Podemos decir, no, pero es que esas ideas son de antes, eso no tiene nada que ver con ahora, ahora las cosas son distintas, ahora las cosas son diferentes. La iglesia ha cambiado, las cosas han cambiado aún dentro de la iglesia. Ya no estamos bajo ese régimen, tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar. Pero lo que es una realidad es que la escritura es clara. Y la escritura nos dice que la mujer no debe estar en una posición de autoridad en la que el varón se someta a ella. Y por consiguiente, no debe ser pastor de una iglesia. Ahora, alguien entonces dirá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el argumento de que cuando una persona es llamada al pastorado, su mujer, por extensión, de que son una sola carne, también es llamada al pastorado? Bueno, para eso debemos aprender de lo que sucedía en la iglesia del primer siglo, donde los pastores no llamaban a sus esposas pastoras, así como los apóstoles nunca llamaron a sus esposas apóstolas. Es decir, yo no me encuentro con que el apóstol Pedro nos hable acerca de su mujer, que por cierto ni siquiera es mencionada, pero que en algún momento nos diga la apóstola, por ser su esposa. O los profetas jamás llamaron a sus mujeres profetisas, cuando el don espiritual y llamado lo tenían ellos.
Ciertamente la Biblia nos dice, nos enseña que en el momento en el que se consuma el matrimonio, ya no son dos sino uno en Cristo. Pero esos son en Dios, en su matrimonio. Pero en su servicio no necesariamente son llamados a hacer lo mismo. Mientras lo piensas, quiero leerte el siguiente comentario. En cartas previas, Pablo había analizado los roles del hombre y de la mujer en el matrimonio, Efesios 5, Colosenses 3, en donde se nos dice que el varón es cabeza de la mujer y que la mujer y el varón juntos gobiernan sobre los hijos. Continúo con el comentario. Aquí habla de los roles del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Algunos estudiosos de la Biblia ven estos versículos acerca de Adán y Eva como una ilustración de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Así como Eva había sido engañada en el jardín del Edén, así las mujeres en la iglesia estaban siendo engañadas por falsos maestros. Y así como Adán fue el primer ser humano creado por Dios, así los hombres en la iglesia en Éfeso serían los primeros en hablar y enseñar, porque tenían más experiencia. Ahora, este punto de vista entonces enfatiza que la enseñanza de Pablo aquí no es universal, sino que se aplica a las iglesias con problemas similares. ¿Qué quiere decir el escritor? Quiere decir que esto de que la mujer calle y aprenda en silencio está dirigido a esta iglesia porque tiene este problema en particular, ¿sí? Este problema en particular en donde pues las mujeres estaban siendo engañadas por los judaizantes y por los falsos maestros, y que entonces por eso se les pide que callen. ¿Ok? Ahora, continúo con el comentario. Otros eruditos, sin embargo, sostienen que los roles de Pablo destaca que los, perdón, repito, sostiene que los roles que Pablo destaca son los designios de Dios para su orden creado. Él estableció estos roles para mantener la armonía tanto en la familia como en la iglesia. Hay quien dice, no. Es que no es solamente en esos casos, sino siempre se debe seguir esta línea porque es el rol establecido por Dios tanto para la familia como para la iglesia. Después de haber leído y estudiado esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, definitivamente el rol de la mujer dentro de la iglesia ha cambiado. Ha dejado de ser ignorante, como ya lo decíamos. Ahora se prepara, ahora estudia, ahora ingresa a un instituto, va a un seminario, se gradúa de él. Sale con el conocimiento suficiente como para enseñar. La cuestión es que el que Pablo prohíba que la mujer enseñe en la asamblea general de la iglesia no ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son las áreas en que una mujer puede servir sin ningún problema? Bueno, puede dar enseñanza, como lo decíamos en la escuela dominical, puede dar enseñanza a los jóvenes. ¿Por qué? Porque en su rol dentro de la familia, junto con el varón, se constituyen una autoridad para sus hijos. Y queremos entender que estos jóvenes que son enseñados, pues son jóvenes que aún no se han casado, por lo tanto se encuentran todavía bajo la sujeción de sus padres y sin ningún problema podrán ver a esta mujer como una autoridad para ellos. De lo cual Pablo no nos dice que no les sea permitido hacer. Si lo puede hacer en casa, lo puede hacer en la iglesia. ¿Ok? Entonces, por eso decimos, bueno, en la escuela dominical, cuando se trata de niños, en un grupo de jóvenes, cuando hablamos de jóvenes solteros, y con otras mujeres. Pero, ¿qué sucede si queremos que esta mujer venga y enseñe en la asamblea general? Bueno, podrá hacerlo, pero jamás podrá ostentarse como la pastora, como alguien que tiene autoridad para gobernar dentro de la iglesia. Quizás pueda ser presentada de vez en cuando como una predicadora, como una persona que, bueno, viene y trae una enseñanza ahí de manera espontánea, de manera no periódica a la iglesia en general.
Estamos hablando del culto dominical. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos dice Pablo. No permito que la mujer enseñe en la iglesia, en el servicio público, y que no ordene, mande de órdenes a los hombres. ¿Ok? Muy bien, verso 15. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Ahora llama la atención este pasaje en esta primera parte porque dice, sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos. Debemos recordar que esta fue una ordenanza y una creencia del Antiguo Testamento. Toda mujer judía guardaba dentro de sí la esperanza de dar a luz al Mesías. Por eso para ellas era tan importante el poder concebir y dar hijos. Por eso dice, las mujeres se salvarán si tienen hijos, ¿no? Albergando la esperanza de dar a luz al Mesías. Claro, ellos no sabían, ¿no? De manera específica que, bueno, ese dar hijos, como lo hizo María, pues debía ser sin tener relaciones sexuales con su varón, que tendría que ser engendrado por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que ese gen debería ser puesto, ¿no? Ahí por medio del Espíritu Santo, y que el nacimiento y el desarrollo sería completamente sobrenatural en su vientre, aunque de 40 semanas, ¿no? Y que nacería de manera natural. Ellas no, nadie sabía eso con exactitud. Eso es algo que, bueno, era un misterio que fue revelado a través del Espíritu Santo cuando aparece el ángel a María, ¿no? Para darle el anuncio de que había sido escogida para ello. Pero tengo aquí un pequeño comentario que nos habla de 4 distintas maneras en que se puede entender esta frase. Me gustaría que lo leyéramos. Dice, hay distintas maneras de entender la frase se salvará engendrando hijos. La primera, el hombre pecó y por eso los hombres fueron condenados a un trabajo doloroso. La mujer pecó y por eso las mujeres fueron condenadas a sufrir dolores de parto. Hombres y mujeres, sin embargo, pueden ser salvos al confiar en Cristo y obedecerle. Esta es la primera manera de entenderlo. ¿Sí? Somos salvos, ¿por qué? Pues porque ponemos y depositamos nuestra confianza en Jesucristo y obedecemos a su llamado de salvación. 2. Las mujeres que cumplen los roles dados por Dios están demostrando verdadero compromiso y obediencia a Cristo. Uno de los roles más importantes para una esposa y madre es cuidar de su familia. Es decir, cuando la mujer adopta su rol, toma su lugar dentro de casa, dentro de la familia, está demostrando que tiene un compromiso verdadero y una obediencia a Cristo. En tercer lugar, el nacimiento que se menciona aquí se refiere al nacimiento de Jesucristo. Las mujeres y los hombres son salvos espiritualmente gracias al nacimiento más importante, el nacimiento de Jesucristo o de Cristo. Aunque aquí está un poquito forzado. ¿Por qué? Porque dice las mujeres se salvarán si tienen hijos, las mujeres en general, ¿no? Pero bueno. Y 4. De la lección aprendida por medio del sufrimiento del parto, las mujeres pueden desarrollar cualidades que les enseñan del amor, la confianza, la sumisión y el servicio. Muy bien, puedes escoger la que quieras. La realidad es que yo me identifico mucho con la primera, que nos habla de que hombres y mujeres necesitamos y podemos ser salvos cuando confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y obedecemos a su llamado. Pero no solo eso, sino que continúa diciéndonos, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Es decir, lo que es una realidad irrefutable es que aquellos que no confíen en Jesucristo no se salvarán. De manera que tanto mujeres como hombres necesitamos depositar nuestra fe en Cristo, en la suficiencia de su sacrificio en la cruz y recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Manifestando los frutos de nuestra salvación y novedad de vida a través del amar a los demás, y no solo de palabras sino con hechos, es decir, a través de nuestras buenas obras que hacemos con modestia y procurando vivir una vida de santidad, apartados de pecado y de maldad. Muy bien, pues hasta aquí llegamos.
Y te voy a pedir que ahí en tu lugar inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre y queremos darte gracias por lo que el día de hoy nos has enseñado. Dios, qué importante es saber cuál es el rol que nosotros debemos tomar dentro de la iglesia. El poder estudiar, escudriñar, el por qué ordenas lo que ordenas y cómo es que el día de hoy ese rol ha cambiado, porque las circunstancias han cambiado, pero también el poder mirar cómo hay cosas que no pueden cambiar. Dios, en el nombre de Jesús, que lo podamos aceptar y que aquello que está deficiente, que no es correcto en nuestras vidas o en nuestras iglesias, pueda ser transformado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay una mujer en cada hogar que ora, dobla sus rodillas y a su Dios adora. Se pone su armadura y es una guerrera. Esas que de rodillas ganan 1000 batallas. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba. A la mujer que ora, y la mujer que ora y que a Dios adora, es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. Una mujer en cada hogar que vale. No hay prenda de valor que supere su precio. Se viste ya de lino y siempre está impecable. Su corazón es noble, pero en Dios es fuerte. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba. A la mujer que ora, y la mujer que ora y que a Dios adora, es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. La mujer que ora y que a Dios adora, es como una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora, a su Dios le llora. La mujer que ora, una mujer conforme al corazón de Dios, aquella que lo entrega todo por amor. En Dios está su fuerza, su espíritu la guía. La mujer que ora y que a Dios adora, es una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios, dobla sus rodillas, y en su presencia llora. Solo a su Dios le llora. La mujer que ora.
llorar.